A dudas son los micros, en diferentes días. Hoy, martes, como siempre, lo tenemos al profe Beto Gaitán hablando de historia. Y un personaje que lo veíamos por ahí en algún billete, ¿eh? Y muchos no sabían quién era, otros que sí sabían y no lo querían recordar. Y en este país últimamente se ha hablado mucho de este libertario Juan Bautista Alberdi, ¿no? Así que tuvo dos tumbas Juan Bautista Alberdi y de eso se va a encargar en este Argentino sin Domesticar TV, conociendo la otra historia de la cara de nuestro país. Y en este caso, en uno de sus protagonistas. Juan Bautista Alberdi, nos habla de él el profe Alberto Gaitán. Muy bien, y estamos en una columna más de Argentinos sin Domesticar TV. Como siempre es un placer saludarlo todos los martes, reencontrarnos y hacer esto que es divulgar historia, conocimientos históricos, relatos, ese lado B, como siempre decimos, de la historia. Y hoy vamos a hablar de algo que es muy característico dentro de la idiosincrasia de los argentinos, de la clase política argentina, y que no ha cambiado con el devenir de los tiempos, que es la utilización de nuestros próceres, su imagen, su impronta, en términos políticos. Y también utilizar o fueron utilizados en algún momento o maltratados en algún momento cuando fallecen. La mayoría de nuestros principales próceres políticos, próceres históricos, como San Martín, como Sarmiento, como Juan Bautista Alberdi, van a morir en el exterior. Y como Juan Manuel de Rosas, controversial, hombre de la historia argentina, pero un hombre innegable dentro de la historia misma, mueren en el exterior. Y Juan Bautista Alberdi no va a ser la excepción para nada. Él va a morir justamente en 1889, un 19 de junio de 1889, en París. Pero Alberdi, ¿qué podemos decir? ¿Qué no se ha dicho de Juan Bautista Alberdi? Sobre todo en estos últimos tiempos, ¿no? Donde el actual presidente, Javier Milei, lo menciona en muchas oportunidades, sobre todo considerándolo un guía histórico para él en cuanto a su política de gobierno, a tal punto que su paquete de leyes principales en el inicio de su gobierno las ha denominado justamente bases, tomando como ejemplo las bases que escribió Juan Bautista Alberdi para lo que después fue nuestra Constitución Nacional. Un hombre que participó en la vida política argentina del siglo XIX, que estuvo enemistado con Sarmiento, que los dos discutían qué modelo de país había que construir a partir de después de la etapa rosista y de lo que se denominó la organización del Estado argentino, porque hay que decir lo siguiente: el Estado argentino, tal cual lo conocemos, nace a partir de 1860, después de la primera reforma, que hubo varias, reforma de la Constitución Nacional que había sido dictada en 1853, que dicho sea de paso, Buenos Aires se había negado a participar en esa constitución y se había separado del país. En ese momento, entre 1853 y 1860, nosotros teníamos dos países: el Estado de Buenos Aires por un lado y el Estado de la Confederación Argentina con su capital en Paraná, donde el hombre fuerte o los hombres fuertes eran Justo José de Urquiza en Entre Ríos y Mitre en Buenos Aires. Pero bueno, y ahí está, ¿no? Nuestro hombre del día de hoy, Juan Bautista Alberdi, que se va a enemistar con Mitre, o Mitre se va a enojar con él, porque, por ejemplo, Juan Bautista Alberdi va a ser un acérrimo opositor a la guerra contra el Paraguay, guerra que había sido impulsada justamente por Bartolomé Mitre. La cuestión es que Mitre, en varias oportunidades, él dice: ¿será que mi destino deba ser la de varios, de terminar muriendo entre extraños? Y así es como vivió en el exilio durante gran parte de su vida, opositor a Rosas. Luego de la caída de Rosas regresa a la Argentina y al poco tiempo nuevamente se va para Europa para nunca más volver. Va a vivir mucho tiempo en Francia, en París, y allí va a morir, como dijimos, el 19 de julio de 1889. Muere solo, enfermo, en una clínica.
Su ama de llaves lo va a encontrar 24 horas después, llega a esa clínica, pero ya se va a encontrar con los restos, con el cadáver de Juan Bautista Alberdi, que se conservaba en una pequeña habitación de la clínica, dicho por la misma ama de llave, envueltos en sábanas bastante sucias. La cuestión es que Juan Bautista Alberdi había hecho construir, planificando su propia tumba en París, y había hecho construir una tumba con su lápida, con el texto y con un pequeño busto que llevaba. La cuestión es que en realidad los restos de Alberdi, que van a ser momificados, no se van a colocar en esa tumba ahí en París, que se conserva aún hoy, y que está muy cerca de la tumba de Edith Piaf, por ejemplo, pero que en los registros principales de ese cementerio no figura Juan Bautista Alberdi. Ahora, a partir del gobierno de Juárez Celman, se inicia lo que fue el proceso de repatriación de los restos de Juan Bautista Alberdi. Estamos en la época de la Argentina conservadora, del modelo agroexportador. Juárez Celman era justamente el cuñado de Julio Argentino Roca, el hombre fuerte de la Argentina de aquellos tiempos. Es así que los restos de Juan Bautista Alberdi van a ser trasladados a la ciudad de Buenos Aires y se lo va a colocar en un lugar provisorio, en una bóveda provisoria en el cementerio de Recoleta, mientras se construía el mausoleo donde iba a contener sus restos, y por orden del Congreso de la Nación Argentina. La cuestión es que el mausoleo se termina de construir, está todo listo, pero no se inauguraba. Pasaba el tiempo y no se llegaba a inaugurar. ¿Qué pasaba? La cuestión era muy simple. Estaba en vida todavía Bartolomé Mitre, enemigo de Juan Bautista Alberdi, que se habían enemistado, por lo que yo explicaste, con el tema de la guerra del Paraguay y otras cuestiones. De hecho, Mitre, mientras fue presidente, jamás les pagó los sueldos como embajador, en el rol que había cumplido justamente como embajador a Alberdi. Hasta que fallece finalmente Mitre, y recién en 1902 va a ser inaugurado el mausoleo que va a contener los restos momificados de este hombre muy importante dentro de la historia argentina, y se va a mantener ahí hasta la llegada al poder en Argentina de Carlos Saúl Menem. Este riojano famoso va a tomar una decisión en el medio de una campaña política promoviendo la candidatura de otro tucumano famoso, Ramón Palito Ortega. Van a tomar la decisión de trasladar a su tierra natal los restos de Juan Bautista Alberdi. Y acá volvemos con el primer concepto que desarrollamos en el inicio de la columna: la utilización en términos políticos de las figuras de distintos próceres de la historia argentina, ¿no? Cada uno le va dando un toque, lo va adecuando, lo va adaptando, su historia, su ideología, sus principios, lo va adaptando a los tiempos que está viviendo. La cuestión es que los restos de Juan Bautista Alberdi van a ser trasladados a Tucumán en el medio de la campaña de Ramón Palito Ortega. Gran acto con la promesa de construir un mausoleo en la tierra natal de Alberdi. Termina la campaña, exitosa campaña de Ramón Palito Ortega, y los restos de Alberdi ya habían cumplido su función. Es así que durante varios años se van a conservar en la Casa de Gobierno de Tucumán, y según distintos informes de periódicos de la época, en algún momento estuvieron tapados de distintos expedientes que lo iban utilizando como un estante, y ahí iban poniendo los expedientes, hasta que finalmente le van a encontrar un merecido lugar de descanso y de honor y respeto a uno de los hombres más importantes de la historia argentina, a uno de los hombres que vos podés estar de acuerdo o no con lo que planteaba Alberdi, pero podemos decir que Alberdi era uno de los pocos que pensó la Argentina, no la usó a la Argentina. Y me parece que ese es uno de los valores más importantes que tiene Alberdi. Después, como dijimos antes, la necrofilia presente en la historia argentina, el uso político de nuestros muertos, la tergiversación en una suerte de actualización contemporánea de los principios y de los hechos de estos hombres y mujeres que fueron muy importantes en el siglo XIX a la hora de construir la Argentina.
Así es como se da ese derrotero de Juan Bautista Alberdi, el hombre que tuvo 2 tumbas, una en París, que no fue utilizada, un mausoleo en Buenos Aires, que demoró en ser inaugurado por problemas políticos, aun cuando el hombre ya no existía, y después el traslado en una suerte de utilización política de los restos, cosa que ha ocurrido con varios de nuestros próceres, para ganar una campaña electoral allá en los años 90, pero ya del siglo XX. Eso nos hace pensar mucho acerca de cómo a veces nuestra clase política es desconocedora, valga el término, desconoce, ignora los hechos políticos, pero sí los utiliza en sentido o en beneficio propio. Ahora, antes y en el pasado. Por ejemplo, estoy recordando a Encarnación Ascurra, que fue la esposa de Juan Manuel de Rosas y que para algunos historiadores era como la Evita del siglo XIX. Y Encarnación Ascurra nunca se enteró que existía Evita, por una cuestión cronológica. La utilización de ella, de Rosas, de San Martín, lo que pasó con los restos de San Martín y lo que pasó con los restos de este hombre muy, pero muy importante a la hora de la organización de nuestro Estado, de nuestra República. Reitero, fue uno de los pocos que pensaron la Argentina, no de los que la usaron a la Argentina. De algo nos tiene que servir la historia. Como siempre, esperando que les haya gustado, nos veremos el próximo martes. ¡Chao! Chao, Beto, muchas gracias. Siempre nos interesa. La historia argentina tiene sus cosas, sus cositas y sus recovecos. Hay que leer entre líneas algunas historias de algunos próceres o personalidades que han estado en el poder en nuestros gobiernos, ¿no? Así como quedarán para la posteridad los muchachitos que están pasando ahora o que han pasado en estos últimos 40 años y pico de democracia. Así que bueno, amigos, gracias Beto, excelente informe, muy amable. Como cada martes, un abrazo gigante, ¿sí? A quien nos acompaña ya hace un tiempo importante acá en el programa. Bueno, con Polo Brinkman que auspicia cada martes a Argentinos Sin Domesticar TV y que tiene su noche de heladerías mañana. Si vos no te enteraste, no. Ahora vas a poder reservarte el miércoles. Hay gente fanática del helado. Yo como helado agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio. Muy bien. Yo conozco una amiga que también... Ay, ¿por qué, dulce de chicos? Leche. Amo el dulce de leche. El dulce de leche granizado yo. Sí, qué rico. Bueno, mañana... Pagando 1 kilo de helado te llevas medio gratis, digamos. Esa es la posibilidad de poder tener ese beneficio en la noche de las heladerías, donde a nivel país todas las heladerías se adhieren a esto, chicos.